¿Cómo lograr que el Señor nos crea compasión y amor por la gente que se está perdiendo? ¿Cómo lograr sacar compasión? El Señor está en medio de los publicanos y de los pecadores. Está muy feliz predicándoles y hablándoles del reino de los cielos, cuando los escribas y los fariseos están criticando y están murmurando. Frente a este aspecto, el Señor suelta 3 parábolas que quiero que hoy miremos en Lucas 15. Y hace 8 días miramos a nuestros hermanos hablar sobre este mismo tema, pero hoy yo quiero que miremos el amor del Padre. Amén. Quiero que hoy miremos la parábola del amor del Padre. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? Si hay algo que a nosotros nos encanta, es que nos amen. Amén, que nos amen. ¿Cómo se siente usted cuando es amado? ¿Cómo se siente usted en el lugar donde es amado, donde es querido? Se siente uno cómodo, ¿cierto? Feliz. Dice, aquí yo vuelvo. El amor es algo muy importante en la vida humana, en nuestros corazones, que nos amen. El amor hace que uno se afirme, el amor hace que usted pierda el miedo, pierda el temor. Por eso la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Claro, cuando yo sé que Dios me ama, sé que nada me va a destruir, nada me podrá hacer daño. Entonces el amor es demasiado importante. Y por eso la Biblia dice que ¿Dios qué es? Amor, amor. Pero el amor no deja de ser, el amor no se irrita, el amor no hace nada indebido. Por eso muchos le dicen a la pareja, te amo, pero no saben qué es esa palabra. Y a veces ese te amo no es verdadero, porque no tiene esas características que tiene el amor. Por eso el apóstol Pablo llega a la iglesia de Corinto y les llama la atención. Ustedes no están amando. Ustedes tienen dones, tienen toda clase de asuntos espirituales, como el hablar en lenguas. Era una iglesia que tenía dones don de ciencia, don de palabra de sabiduría. Pero algo siente el apóstol Pablo en la iglesia cuando los ve sirviendo, ministrando, y les dice, aquí no hay amor. Y por eso 1 Corintios 13 es todo un capítulo sobre el amor. Sobre el amor. Entonces, sin amor no sirve, no hay nada. Sin amor, el apóstol Pablo dice, no sirve hablar en lenguas, no sirve dar, no sirve tener el don de ciencia, de palabra de sabiduría. No sirve nada si no hay amor. Y eso nos muestra que uno puede estar en una iglesia, que uno puede estar sirviendo sin amor. Y eso es lo que le pasa a la cúpula, digamos, religiosa del tiempo del Señor cuando Él viene. Importante, me gusta mucho. Si hay algo que me encanta a mí de la Biblia es ver el Nuevo Testamento, donde el Señor se hace hombre, y yo veo que cada vez que Jesús está caminando en medio de la multitud, de las multitudes, de los discípulos, yo siempre miro a Jesús, es Dios en persona, Dios en persona. Como me gusta eso. Y frente a eso, entonces, ¿qué reacción tiene Jesús frente a un grupo de religiosos que son los que son encargados de la parte espiritual de ese tiempo, que no tienen amor, que no tienen compasión? Y ahí en el capítulo 15, vamos a mirar entonces esa parábola que el Señor suelta, 3 parábolas, con esta intención de mostrarles a los discípulos o a aquellos fariseos y escribas que el amor de Él es inclusivo.
de que el amor de Él por los perdidos es todo. Muestra cómo Él acepta a la gente marginada, a la gente pecadora. Y a través de esas parábolas les muestra también cómo ese amor, cómo les falta o cómo a la hora de relacionarse con estas personas lo que se necesita es amor. No sé si me hago entender. Lo que necesitan los presos es amor. Lo que necesitan los indigentes de la calle son amor, amor. Por muchos años he predicado esta parábola y me he equivocado bastante. Me he equivocado en el punto central de la parábola, y por dos versículos, por un versículo anterior me equivoqué, porque el principal es el que sigue después de ese versículo. Y lo vine a comprender hasta hace poco, que le dije: Señor, yo quiero más sobre este tema para concientizar la iglesia y sensibilizar la iglesia hacia la evangelización. Y es algo que, esa equivocación que les puedo decir, es como cuando uno en matemáticas tiene un error en una respuesta a un problema. ¿A cuántos de ustedes algún día en matemáticas le han dicho, bueno, cuando uno entrega la prueba y le dice uno al profe: profe, me equivoqué por un signito? ¿A cuánto le pasó eso? Y yo le dije: profe, fue por un signo tiene uno. Y dije: por un signo. Y a veces por esta equivocación del pastor, toda la iglesia la hace uno fallar. Y quiero que miren aquí en esta parábola, porque es una falla total de los fariseos y los escribas, la falta de amor por los perdidos. Y vuelvo y le digo: ¿por qué me gusta tanto Jesús? ¿Por qué me gusta tanto ver a Jesús? Porque es Dios. Y cuando lo miro metido entre los pecadores, entre los publicanos. ¿Sabe qué eran los publicanos? En ese tiempo eran los traidores. Los que recibían ese cargo eran los extorsionistas. Eran en pocas palabras, el castigo de Israel para ellos. ¿Sabe qué era? Como se dice hoy, descomulgarlos. Excomulgarlos, sacarlos, no dejarlos ni entrar al culto. Ellos no podían entrar a los servicios de ese tiempo. Eran echados junto con las prostitutas y con los enfermos que tenían defectos físicos. Así era la cosa. Y sacaban a esta gente. ¿Y a dónde estaba Jesús? ¿A dónde estaba el Señor? Estaba en medio de ellos. Vea lo que dice la Biblia. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, deme 15:1. 15:1. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores, ¿de qué? ¿De qué? ¿En medio de qué estaba Jesús? En medio de la gente que tenía mala fama. Y dice: y a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Deme la Valera, por favor. Deme la Valera. Deme la Valera. Dice: se acercaban a Jesús todos los quienes, los publicanos y los pecadores. ¿Para qué? Entonces, Jesús le encantaba estar en medio de quienes, de los pecadores, pero algo más que pecadores. ¿Qué era? Los que escupía la sociedad de ese tiempo. Y yo me puse a pensar: Señor, ¿cuándo esta iglesia estamos trabajando y orando y metidos entre el grupo LGTBI? Entre los indigentes. ¿Cuándo nos hemos metido en los grupos alzados en armas? Metidos allá tiene que estar la iglesia. Ahí. Y ahora nosotros somos los que personificamos a Jesús, hacemos ver a Jesús. Y a veces los cultos que hacemos los domingos los hacemos es para las 99 ovejas y no para la oveja perdida. Y si la parábola del hijo pródigo tiene que ver, a ver, los personajes. El hijo pródigo personifica a los pecadores, ¿sí o no? Los
los pecadores echados, excluidos. Jesús personifica al Padre. Y el hijo mayor personifica a los escribas y fariseos. Vemos ahora un hijo que malgasta, malversa, destruye todo el dinero o la herencia del padre. Toma la herencia, la pide, se sale de la cobertura del padre. Quiero hacer mi vida, quién sabe qué quiso hacer. Como hoy en día muchos jóvenes, quiero salir de la casa, quiero irme, quiero largarme. Esa era la posición de aquel muchacho. Y quiso hacer lo que se le da la gana y pidió la herencia y se fue. ¿Qué hizo? Malgastó todo el dinero, despilfarró, derrochó. ¿Qué podemos decir? Hizo hasta para vender, hasta que acabó con todo. Y luego que destruye todo, ¿qué dice la palabra? Que el hombre dice: no, volver a mi casa, no, yo no vuelvo porque me tengo que encontrar con mi hermano mayor. Lo que más le impedía era enfrentarlo a él, enfrentar el bully del pueblo. En ese tiempo había una ceremonia que se llamaba quesasa. En el griego significa bully. Y le hacían un bully porque era el castigo que se le daba a un hijo rebelde, que se largaba de la casa y hacía hasta para vender. Entonces, para volver tenía que pasar por ese filtro, el filtro de esa ceremonia, y habían algo más. Siempre había una pandilla, se le llamaba una pandilla de jóvenes, que cuando llegaba, allá viene el pródigo, allá viene el malversador, allá viene el derrochador, allá viene el sinvergüenza. Así tenían, y gritaban en el pueblo así: allá viene, allá viene, allá viene. Y él decía: no, volver a la casa, yo no vuelvo así. ¿Sabe qué hizo? Pidió trabajo. Cuando él pide trabajo, ¿qué trabajo fue el que consiguió? Dice la parábola que le dieron el trabajo de cuidar, que era algo abominable para los judíos, algo abominable para los israelitas. Pero él dijo: prefiero estar entre los marranos, trabajar con marranos, que volver a la casa. Y hay muchos que así nos pasa, ¿no? Dice uno no cambia, a veces es cierto que sí, uno no cambia, es hasta que recibe el machucón bien hasta que lo machucan, ¿no? Hay hermanos que ni triturados, hermano. Hay amigos, ni triturados levantan la cabeza y salirse con la suya. El hijo pródigo era salirse con la suya, pero se despertó en esa región, dice el Señor. Mire, yo quiero que no se salgan de la idea. La parábola, el Señor es experto en contar ¿qué? Historias. ¿Qué es una parábola? Una historia que Jesús cuenta con una intencionalidad. La intención de Jesús con la parábola es cambiarle esa, ¿qué decirlo? La dureza, la insensibilidad, la falta de compasión de un grupo de religiosos que no tienen amor. ¿Por quién? No los oigo. Por la gente perdida. Entonces él arma una parábola, una historia para mostrarles a ellos cuánto Dios ama a los perdidos. Entonces él está contando la historia de un muchacho que malversó los recursos de papá, que hizo doler el corazón del padre. Lo que tenemos que aprender del hijo pródigo es que lo más grave es que hizo doler el corazón del padre. Rechazó su cobertura y dijo: quiero ser independiente. Y se fue, cogió la plata de la herencia, no la plata, vendió la tercera parte, descuadró la economía de la casa y descuadró. Pero aquí vemos algo que el padre no le dijo: no se la doy. No, simplemente le dijo: no quiero que estés en mi casa. Si no quieres estar, si no quieres, puede irse.
¿Sabe que ese es nuestro Dios? Si usted no quiere, Él no le dice que tiene que estar amándolo. No, no. Nos da la carta, le dio la herencia. Eso muestra que dice: si usted quiere ir, váyase. Si quiere quedarse, quédese. Deme todo, tome. Se fue. Él, para poderse ir, tuvo que haber vendido bien barato el pedazo de finca y se fue. Quería alargarse. Pero no hemos entendido que irse de casa es salir de la cobertura del Padre. Es decir, no quiero nada contigo, Dios. Y frente a esto, hace lo que hace, destruye todos los recursos, acaba con todo, lo acaba con prostitutas, con lo que había en ese tiempo. Es Jesús armando la parábola para dejar algo bien claro, es que todo este mal que hizo lo termina por último pagando, porque siempre el mundo paga mal al que bien le sirve. Bueno, dejémoslo más. El diablo siempre paga mal al que bien le sirve. El mundo siempre, siempre desilusionará. Malgastó todo y en el punto que dice volveré, ya cuando el hambre, ¿cómo le llaman a esto? Las vísceras, ¿cómo le llaman cuando uno tiene hambre? Que por allá le hace... Le da ganas de comer algarrobos, que dicen que es una planta también que solo era para alimentar animales, pero que pronto usted se la podía comer en ese tiempo, uno se la podía comer, que al medio lo ayudaba a uno, pero ni los marranos quisieron darle eso. Y Dios permitió escúcheme, dentro de la parábola está llevando el Señor a mostrar que la situación se puso bien crítica, bien difícil. Que este muchacho levanta la cabeza y dice, y ahí está mi error: volveré, ayúdeme, volviendo en sí, ¿qué dijo? Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: Padre, he peleado, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno que me llame tu hijo, sino que me trate como uno de tus jornaleros. Y entonces cuando levanta la cabeza uno dice: se arrepintió, ¿cierto? Ese ha sido mi error. Él no se arrepiente ahí. Él lo que hace es remordimiento, se remordió. Dijo: no, volver. Porque si se arrepiente, dice: le voy a pedir perdón a mi papá porque fallé, porque lo hice quedar mal, porque lo hice quedar mal ante el pueblo. Es ante Dios, ante el Padre. No, lo que lo hizo a él volver fue ¿qué? El hambre. El hambre. Pero es como el proceso en el que Dios siempre lleva a los pecadores para que vengan hacia Él. Y es muy importante tener ahí el discernimiento y decir: con razón, está pasando por esta situación doña Cleopatra. Dios la está tratando y tengo que estar al pendiente porque estoy orando por Cleopatra. Y esté muy pendiente porque Cleopatra está pasando por esa situación, es porque Dios la ama. Dije, Dios lo ama. Y usted puede decir: perdió un ser querido, o perdió la economía, o le pasó aquello, porque eso siempre pasa. Hay decepción. Cuando no hay decepción, la persona quiere no sé qué hacer, porque eso es lo que produce el mundo. La paga del pecado es muerte. Y ahí en ese clima de ese pecador, que puede ser el hijo pródigo, puede ser ese narcotraficante, ese indigente, ese preso que está en la cárcel, o ese del grupo LGTBI, o esa señora chismosa de la cuadra, la chismosa, la lengua más rápida del oeste, que está ahí en la cuadra suya. Dice: uy, es que esa señora es recontra chismosa, pero vive en su cuadra. Esa mujer, Dios la ama. Le dije que Dios la ama.
Al pecador ese extremo, Dios lo ama. Dios lo ama. Y uno dice, ¿qué pastor va? Que eso es un pastor, es que usted no lo ama. Y es algo que es donde tenemos que aprender que el Señor, el amor de Dios es incomprensible. Uno me decía, pastor, ¿por qué no ponemos mejor el amor de Dios es extravagante? El amor de Dios es extremo, el amor de Dios. Entonces, esta parábola nos muestra la misericordia, el amor del Padre. Versículo 20, déjenme ahí. Versículo 20, ya pasando aquí, ya él vuelve, dice, ¿qué hizo el hijo pródigo? Ayúdenme. Y levantándose, dijo, no más voy aquí a aguantar hambre, me aguanto, ya si tengo que pasar. ¿Qué tenía que hacer él? Él tenía que llegar y sentarse allá a la puerta, a la entrada. ¿Cómo le llaman a la entrada de la finca? No, qué portón, no hablemos tan ricos en ese tiempo, qué portón. Al broche. En el broche. Y él tenía que llegar al broche y no podía entrar. Tenía que ser autorizado por el Padre. Él tenía que llegar allá. Tenía que haber pasado por el bully del pueblo. Tenía que pasar por todo el filtro, y fuera de eso, si lo llegaban a pillar, lo podían lapidar, lo podían matar, lo podían linchar, exacto. Eran las consecuencias si el padre no le llegaba primero, no llegaba primero. Entonces el padre sí tenía que hacerle la ceremonia de hacerle ese recibimiento, y el hijo pródigo tenía que pasar por el medio y todos le tenían que hacer descarado, sinvergüenza, desgraciado, malversador, no sé qué, usted no merece sino un castigo. Todos tenían que hablar, y empujones y patadas y todo eso tenían que hacer. Era la ceremonia del quesasa por haber sido rebelde y desobediente y no haberle hecho caso al padre. Por ninguno de esos filtros lo dejó pasar el Señor. Lo dejó pasar el Padre. Mire lo que dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿lo qué? Lo vio su padre. Lo vio. O sea que lo estaba ¿qué? Ese es el Padre con los pecados. Recuerden que esta parábola está buscando sacar ¿qué? Ayúdenme. Sacarles compasión o mostrarles la falta de amor por los perdidos a los fariseos y a los escribas. Pero aquí hay un problema que tienen las parábolas. Las parábolas nos dejan a nosotros mal parados también, porque el hijo mayor puede ser usted. Y mire lo que dice aquí: lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió. Ese correr no tenía por qué hacerlo. Ese correr era vergüenza en ese tiempo. Era una vergüenza que todos estuvieran viendo a ese señor tan pulcro, tan decente, corriendo por un sinvergüenza. Cuando ese sinvergüenza lo único que merecía era, ¿qué merecía? El castigo. Ahora sí, entiéndanme por qué, por favor, el hijo mayor no le cayó bien lo que hizo el papá. Porque cuando él llega, él lo que quiere y lo que quería era que el padre lo hubiera, está bien, que lo reciba bien, pero que le haga fiesta y eso, no, que esperara ahí tantico en la piedra del broche para saber cómo era que iba a disciplinarlo. Eso era lo que esperaba. Cuando él encuentra, era no, que había matado el becerro gordo. Entonces es algo que produce la parábola que el Señor está contando. ¿Sí ve? Porque esa es la rabia que están sintiendo ¿quiénes? Los fariseos y los escribas, porque Jesús está ¿con quién? Con los pecados. Y es lo que nosotros sentimos cuando miramos que el borracho de la cuadra se convirtió. ¡Ah! Se convirtió ese infeliz. ¿Qué va a convertir ese desgraciado? Eso no es sino malo. Eso no es sino. Ese es el cuento de los evangélicos. Exactamente. Exactamente. Como cuando usted se convirtió.
Y eso pasa en muchos de nosotros, la falta de compasión y amor y sensibilidad por los perdidos. El Señor va conmovido a misericordia, por eso esta parábola es la parábola del Padre, no los oigo, del Padre misericordioso. Es bueno que como creyentes entendamos que tenemos un Padre misericordioso que no está con un palo para darle garrote a los pecadores que se vuelven a Él. Todo el que quiere volver a casa, el Padre lo está esperando. ¿Cuántos dicen amén? Y corre, se levanta la túnica y corre para irlo a abrazar y besar. Ahora sí, ¿cuál es el texto, pastor, que yo decía que estaba mal? Ese es el texto más importante. Este es el texto de la conversión. Porque ¿qué es lo que convierte? Ayúdenme. ¿La trituración o el amor? El amor. El amor. Fue movido a misericordia. Corrió, no tenía por qué correr. Y se echó sobre su cuello y ¿lo qué? ¿A qué cree que olía? ¿A qué cree que olía? ¿A qué cree que olía este pecado? ¿A qué cree que olía si venía de estar con los... ¿A cómo huele uno cuando huele a marrano así como... ¿Cuántos se aguantan el desodorante del marrano? ¿A qué huele una cochera? Entonces, ¿a qué cree que olía esta ternura? Sudando. ¿A qué cree que olía, hermano? Pero el Padre, ¿esto qué muestra, hermano? Que a Dios no le importa qué pecado haya cometido el pecador no le interesa. Lo que le interesa es que vuelva a casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo que a Dios le interesa es que no se quede machucado allá, sino que diga vuelvo a la casa, y que cuando diga vuelvo, llegue a la casa. Entonces siempre encontraremos un Dios que nos ama, que nos ama de manera, dejémoslo otra vez, extravagante. Amén. Un amor. Yo tengo una prédica que les he mandado a ustedes, el amor, un amor sin comprensión. Muchos no hemos entendido que Dios nos ama tanto, y no hemos entendido que ese amor sin comprensión estamos en problemas. Tenemos un Dios que nos cuida, que nos cela. Estoy diciendo, cada vez que usted pone un pie en el mundo, tiene un Dios que saldrá al encuentro con amor por nuestro amor. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, ya no me amas como me amabas al principio. Entonces, ese amor por Dios, ese amor que usted tiene por Dios y el amor mutuo que hay entre Dios y usted, ese amor Dios lo cuida. Y cuando usted baja ese amor, porque Él es inmutable, Él siempre nos va a amar. Dije que Él nunca cambia, su amor es inmutable, es siempre el mismo, siempre nos ama sobrenaturalmente. Pero cuando nuestro amor baja, Él sale a encontrarnos, Él sale a reencontrarnos. ¿Qué es lo que está pasando? Como cuando un esposo le dice: bueno, mija, ¿qué le pasa? ¿Que ya no me ama? ¿Tiene otro? ¿Qué le pasa? Porque usted ya no me mira como me miraba antes. Sus besos son fríos. Diga, a ver, desgraciado, ¿usted ya tiene otro? ¿O otra? Y Dios es el amor sin comprensión. Es que usted, al ser cristiano, usted entra en una relación de amor con Dios. Aquí, Dios ama a todos los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Pero ellos tienen que tomar la decisión de volver a casa. Amén. Estén muy pendientes cuando ellos quieran volver a casa. Yo le quiero decir algo, los desafío y los reto para este domingo. Evalúe en su amistad, en sus amistades, ¿quién está pasando por alguna crisis?
Sí, es que a mí me cuentan muchos de ustedes, pastor, es que una hermanita no sé qué, pastor, es que un hermano está, no sé qué, pastor, es que un amigo está, tráigalo para este domingo, tráigalo, porque le vamos a mostrar el amor del Padre. Amén. ¿Qué hago con él? No le diga nada, regálale un abrazo y dígale, lo bendigo, estaré contigo orando por ti. Me decía un amigo en estos días, uy, es que Mauricio, es que yo creo mucho en su oración. Y dije, este me dio papaya. ¿Y sabe por qué? Porque tenía una operación en un lunar. Y en ese miedo me dejó orar, me dejó bendecirlo. Y ahí, al expresarle el amor, me dijo, creo en usted, porque solo le expresé amor. Es que sin amor, escúcheme, dejo claro esta resonancia. Sin amor no hay conversión. Si usted se la pasa agarrado con su marido y dele cantaleta, solo cantaleta, espere verá lo que el Señor va a hacer para que usted se convierta. Ajá. Así no se convierte. En cambio, si usted le da amor, dice, oiga, de verdad que usted cambió. De verdad, yo voy a ir porque usted cambió. Pero si usted sigue con esa mirada que corta la leche, se le convierte su marido. Tiene que, ahí le dice la palabra, la táctica, échesele al cuello y béselo. Verso 21, ayúdeme por favor, ayúdeme. Y el hijo le dijo, a ver, ayúdeme, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En ese abrazo, ahí se convirtió. Verdaderamente estoy fallándole ¿a quién? Papá, te estoy fallando. Verso 22, ya no vienen por sanidad, ya no vienen para pagar deudas, ya vienen porque aman a Dios. Así va a pasar con tus amigos y tus seres queridos. A mí me pasó eso. A mí me gustó una muchacha en la iglesia. Yo, ¿qué evangelio? Yo llegué porque me gustó una china en la iglesia que cantaba bonito allá. Después pues, supe que tenía novio. Yo no vuelvo por acá. Pero después oí una palabra de cómo Dios me ama. Dije, no, ¿alguien quiere recibir a Cristo? ¡Fu! Yo recibí al Señor. Cuando entendí que Él me ama. Una vez estaba predicando un pastor esto en una iglesia, por allá en una obra, en una iglesita que estaba abriendo por allá en la selva, y los que trabajaban ahí eran taladores. Y en un momento estaba predicando el pastor esta parábola diciéndole el amor del Padre, Dios te ama, papá te ama. Cuando dijo eso, salió corriendo. Y se fue el pastor hasta que lo encontró allá y le dijo, ¿usted por qué se salió del culto? Porque usted dijo que mi papá me ama y mi papá lo que fue y me pegó fue un tiro. Le dije, ¿cómo así que le pegó un tiro? Sí, yo llegué a la casa. Un día dije, voy a ir a encontrarme con mi papá y mi papá me recibió fue con un balazo. Por eso a mí no me hable de ningún padre que yo no creí. Y entonces el pastor le tocó decirle, lo que quiero decirte es que tu papá te pudo haber echado de casa o lo que pasó, pero Dios Padre te ama. Y comenzó a ministrarle la palabra a ese muchacho, se partió, se quebró y se convirtió a Cristo. Porque lo que convierte, ayúdeme, dígalo, ¿qué es lo que convierte? El amor del Padre. Otra vez dígale al que está a su lado, pero en serio, dígale, papá Dios te ama mucho. Otra vez, dígale al otro lado, dígale, Dios te ama mucho. Aunque mi mamá, tu suegra no te ame, Dios te ama mucho. Amén. Dios te ama. Me impresiona que con este mensaje David Wilkerson se ganó a Nicky Cruz. A mí me gustaría que vieran esa película. Si ustedes quieren anotar una buena película para ver hoy, mañana festivo. Mañana es festivo, ¿no? ¿No? Es el 7 de agosto.
¿Cuánto nos falta para el 7 de agosto? ¿Y por qué están tan contentos? Miren a ver. Amén al de la izquierda. Levanten la mano los hermanos de la izquierda. Eso, ahora me ama a mí, que yo soy de la derecha. Y yo amo a los de la izquierda. Eso no es fácil, pero tenemos que amarnos, porque Dios no es política, Dios es amor. Amén. Bien, el amor, el amor, el amor. Ahora, en medio de eso, corre Nicky. Corre Nicky, corre. Se llama así la película. Corre Nicky, corre. Está en YouTube. Cuando la quiera ver, véala. ¿Y qué muestra? Cómo un pastor se ganó a un pandillero de lo más terrible. Con una frase. Nicky, Cristo te ama. Y volvía y lo encontraba y le decía, Nicky, Dios te dice que te ama. Y él decía, no me diga eso, pastor, porque lo mato en 1000 pedazos. Y le dice el pastor, si me matas en 1000 pedazos, cada pedazo mío te ama. Lo partió, hermano. ¿Sabe cómo se ganó el pastor David Wilkerson a toda esa gente? Se ganó pandillas, que hoy en día la iglesia está puesta donde habían pandillas. Se las ganó amándolas. Amándolos, hermano. Porque Dios no nos entrega a una familia, Dios no nos entrega a una persona si no la amamos. A su nombre. Eso, sé que el Espíritu Santo está ministrando amor en esta mañana. Porque lo que necesitamos hoy como iglesia, a veces no es más teologías, sino es amor. Amor por los perdidos. Y ojo, amor por los presos, amor por los del grupo LGTBI, amor por los de los que están al margen de la ley, amor por ellos. ¿Quién va por ellos? No, pastor, a veces ni oramos por ellos. A veces solo, estoy enfermo, estoy necesitado, pastor, por una economía. Pero cuando oramos por los de la calle, estuve trabajando con los indigentes bastante tiempo. Y en medio de eso, recuerdo que yo ministraba y qué inteligentes, Dios santísimo, habían unos que sabían más que uno. Bueno, pastor, yo creo que usted se equivocó porque la palabra dice es esto. Y yo, sí, correcto, así como lo dice. Y decía, uy, que este man, ¿cómo sabe de Biblia que me pilló, que me equivoqué? Y ministraba y cuando yo iba, vamos ahora, ¡pum!, de rodillas. Y se tiraban al piso y comenzaban a llorar y oraban y todo eso. Y luego terminaban, bueno, nosotros les dábamos comida, los bañábamos, los poníamos una camiseta nueva, Esa camiseta no se la dejábamos llevar, era otra, los vestíamos. A uno que le decían el diablo, lo peluquíamos, le quitamos todo eso con amor. Le dije, déjese querer, hermano, mire, lo queremos bendecir, lo abrazaba y le mandamos la chule. Le mandamos. Y listo. Y nosotros felices. Uy, qué palabras. No, al otro día venían. Dios mío. Y habían vendido, les había dado la Biblia. Y le dije, ¿qué hicieron la Biblia? La vendimos, pastor. Y dije, pero ¿cómo venden la Biblia? ¿Cuánto la vendió? En 1000 pesos. No, pero ¿cómo la vendió tan barata? ¿Cómo vende tan barato la Biblia? Le voy a dar otra, pero venda la más cara, hermano. Le decía, así me tocaba, hermano. Un amor por ellos y que no funcionan de otra manera. Había uno que era compulsivo, era hacia los juegos. Otros hacia el alcohol y el otro hacia fumar, hermano. Llegaban vueltos nada. Habían vendido hasta lo último y llegaban descalzos. Y volverlos a bañar, volverlos a ayudar, y eso, hermanos, si no hay amor, no hay salvación para ellos. Esa fundación se acabó porque yo entré a ayudarlos, pero yo era a predicar, pero no era dentro de y se acabó porque eso no produjo plata. ¿Por qué hicieron eso? Para recoger recursos. Y como no hubo eso, no fue lucrativo, se acabó. Todo lo que no se hace con amor
De nada sirve. Pero me pregunto, ¿quién va por ellos? Un día estaba una señora ahí en la esquina del Palacio de los Jugos, ahí sí sabe que se paran las muchachas. Entonces dije, estaba ya comiendo yo algo y dije, voy a ir a predicarle a esa mujer, una prostituta, y voy a ir. Y me fui, me paré y le dije, ¿sabe qué, mujer? Cristo te ama. ¿Qué me va a amar a mí? ¿Qué me va a amar a mí? Que yo esto, que yo. Cristo te ama, Jesús te ama, Jesús murió por ti. Y comencé a predicarle y comienza a llorar. ¿Qué le faltaba a ella? Decirle que Dios le ama. Hay muchas personas que van a venir a los pies de Cristo solo por decirles que hay un Dios que las ama de manera extravagante. No solamente lo besó. Y quiero dejar estas 4 palabras. Míreme. Número 1, le perdonó. Número 2, le aceptó. Número 3, le restauró. Número 4, se gozó. Vuelvo a repetir, el amor hace, cuando usted ministra con amor, ese amor perdona, trae el perdón a la persona. Ese amor trae aceptación. Cuando lo abraza, ella sintió, ¿qué sintió el hijo pródigo? ¡Oh! Yo creí que me iba a matar. Yo creí que me iba ¿qué? A condenar. Yo creí que me iba ¿qué? A señalar. Y cuando resulta que ese amor lo cogió, ¿sabe qué hizo el pródigo? Se arrepintió. Ahí sí se arrepintió. Y ahí se convirtió. ¿Y sabe qué es conversión? Que el Espíritu Santo entró en él y lo selló como salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Será que ese hijo que usted dice, no, ese hijo, ¿cómo es que le decimos al hijo que es más difícil? La oveja, esa oveja negra no es el que le hace falta amor. Yo a veces digo, lo que a mí me falta es amor, no más. Porque el amor soluciona todo. Puede uno soportar, puede uno ser más resistente. Sacad, dice, pero el padre dijo a sus siervos, ¿por qué los siervos? ¿Dónde estaban los siervos? Porque cuando él corrió a encontrarse con el hijo pródigo, venían detrás los siervos. Y claro, cuando él lo encontró, lo besa, le calla, no le deja hablar más. Dice, el padre dijo, sacad el mejor vestido. ¿Y qué? Y vestirle. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Sin dignidad, le dio dignidad. Con el vestido le dio dignidad. Poned un anillo en su mano. ¿Qué le dio? Le dio autoridad. Le devolvió la autoridad. No, eso es una locura. Cuando lo estaban escuchando al Señor contar la historia, ¿sabe qué hacían? Lo besó. ¿Qué va a hacer besar un mugre de esos? Era algo completamente revolucionario. El amor de Dios es, no los oigo, es extravagante. Dije que el amor de Dios es extravagante. ¿Lo ama a usted? Una hermana nunca aceptaba, ¿cómo va a ser que Dios me va a perdonar tantos abortos que he tenido? Dios le ama. Pastor, ¿cómo va a perdonarme si yo hice? Ahora le hago una pregunta. ¿Creen que Dios pudo haber perdonado a Garabito? ¿Sí saben quién es Garabito? ¿Se acuerdan? El que violó a ¿cuántos niños? A más de 120 niños, ¿cierto? Mató. Usted se imagina ese desventurado, pero que se arrepintió. Y uno dice, no me cabe, pero Dios lo pudo haber perdonado y está en el cielo y usted por fuera, por haberlo no aceptado. Muchos de nosotros quedamos por fuera por no aceptar que Dios perdona a esos pecadores. ¿Por la falta de qué? De amor. Vestirle, poner el anillo en su mano, calzado en sus pies. ¿Qué le dio? Posición. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Dignidad. ¿Qué le dio? Autoridad. Eso le dio. El hijo no soportó eso. No soportó eso. ¿Sabe qué hizo él? Mi papá es un duro. No lo vuelvo a traicionar. Y ahí se convirtió. Porque el amor es irresistible. Cambio con una mirada que a veces tiene uno así de, ¿quién se va a convertir así?
con un corazón bien duro uno. Jamás. El hermano que en la peluquería le dije, hermano, ya no ministre más así, porque él en la peluquería se sienta alguien y él pone la navaja acá. ¿Usted ya se convirtió, hermano? Tiene que arrepentirse. O el hermano que le dijimos, vamos a evangelizar, y dijo, yo ya tengo la táctica. ¿Y cuál es? Yo le pregunto la hora a la gente. ¿Y para qué? Póngale cuidado. Y le preguntó, hermano, señor, ¿me da la hora? Son las 9, es hora de que te arrepientas. Y es así. ¿Cuánto nos falta amor a la hora de la evangelización? Versículo 23, ayúdenme. Y traed, ¿qué más? Aquí está la tapa. La tapa de todo, la que hace el clímax es este, vean. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ay, hermano, eso le reventó las neuronas a los fariseos. Matar el becerro gordo, si ese es el que se alista para el hijo que alegra al padre, y ese infeliz lo que hizo fue malgastar, despilfarrar el dinero y hacer del descuadre económico de la familia. Lo que merece es castigo y disciplina. Pero cuando venimos a los brazos del Padre, hermano, cuando la persona viene, escúchenme, tenemos que cambiar la forma. Cuando la persona viene a Cristo, Él nunca lo va a echar fuera. Nunca. Lo va a abrazar y lo va a aceptar. Ayúdeme. Lo va a perdonar, lo va a aceptar. A ver, lo va a restaurar y va a hacer una fiesta. ¿Se lo repito? Quédense con eso. Número 1, lo va a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Así que la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar pecados. Pero es que es un pecado capital o uno municipal, lo que usted le quiera poner a Dios. No hay pecado grande ni pequeño. Ahí caben. ¿Cómo es que dice el coro que cantamos la semana pasada? El amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan fuera de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios, ancho, alto, largo, y lo dice Efesios 3:17. El amor de Dios es largo, ancho, alto y profundo. No se sale ningún pecador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios, ahora pastor, a ver, sea más profundo en la palabra. A ver, vámonos más profundo. Fue a la cruz y murió como un maldito. ¿Sabe hasta dónde fue el Hijo de Dios? Autocondesciende. Y va hasta la muerte y muerte de un maldito. Y como maldito baja aún hasta el infierno para sacar a todos los que están perdidos. Así que no se sale. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos lo aman? Amén. Aquí cabe usted y yo y todos los demás. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Hay un dicho, en este bus caben. Me gusta predicar por eso. ¿Qué tal uno por ahí como cuando están dando casas y le cortan y no hay más? Y queda uno, pero venga alcalde, no hay más. Queda uno por fuera. En cambio, ¿qué dice Juan 14:1? ¿Qué dice Juan 14:1? Tengan calma, estén tranquilos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Tenemos un Dios muy ancho, muy largo, muy alto y muy profundo en amor. Eso es lo más importante que en esta preciosa mañana se debe de llevar. Puedes que hayas fallado, equivocado, errado,
Y uno a veces dice, mire la equivocación. Hay un hermano que dice, no, yo no vuelvo por esa iglesia porque uno va a hacerle morcillas al diablo. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Lo han escuchado? Yo sí lo he escuchado. Yo no voy por eso a hacerle morcillas al diablo. ¿Qué es eso? ¿Qué están diciendo? Es uno estar pecando y volver y ahí luego rezando y empatando. Yo no soy de eso, yo prefiero ser bien pecador. Entonces hay muchos que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque, pastor, usted supiera quién he sido yo, quién. No hay problema, hermano. Dios te ama, pero con un amor extravagante. Le doy la táctica. Haga lo que el hijo pródigo hizo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo para recibir todo? Volver a casa. ¿Qué esperaba él? ¿Qué esperaba él? A él lo hizo venir el hambre. Y por eso se aguantó todo lo que se venía, pero nunca se imaginó que el padre lo iba a recibir. Él sí sabía lo que iba a pasar con el hijo mayor. Él sí sabía que iba a pasar con el hermano, que el hermano no lo iba a recibir, pero nunca se imaginó ese amor del Padre tan poderoso. Y nunca, no podemos salir de aquí esta mañana sin saber que tenemos un amor, un Dios de amor, un amor extravagante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ese es el clima. ¡Pum! Ahí, traque. Versículo 24. ¿Qué dice el 24? Porque mi hijo, ¿cuál es la razón? Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué? Ojo, porque regocijarse en el griego no es como usted piensa. No, regocijémonos. No. Regocijarnos es esto. Era danzar. Y uno que otro pegaba un grito. Y otros, pero hasta pagaba el padre para que gritaran. Era una felicidad la marcha de la alegría. Este es un asunto que se viene aquí. ¿Qué tanta alegría usted y yo tenemos por los perdidos cuando se arrepiente? No, ¿por qué se callaron? ¿Grito de júbilo? Deberíamos de tener aquí en la iglesia, comprar docenas de voladores. Cada vez que un pecador se arrepiente. Y esa iglesia, ¿por qué echa tantos voladores? Porque se arrepiente la gente allá en esa iglesia. ¡Pum! Y deberíamos de matar el becerro. ¿Qué sería? Comer torta, ¿cierto? Pero de amapola. ¿Cuánto vale? 170. Vamos a comprar unas 3 tortas para el próximo domingo. No dijeron amén otra vez, ¿sí? O matamos el becerro flaco. Compremos una ahí de pasadita, esas torticas, esas mantecaditas. ¿Para cuál mantecada? Torta. Porque, ayúdeme, Espíritu Santo, ayúdeme, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hagamos fiesta. Ese padre se enloqueció, mano. Papá se alegra solamente cuando los pecadores se arrepienten. No, bailemos porque cumplió años. A veces ni estadios hay a veces. Hagamos fiesta porque quedó campeón Colombia del mundial. Por eso no hace fiesta el Señor. No hace fiesta si Colombia hubiera quedado campeona del mundial. El Señor hace fiesta y se alegra cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ahí se viene otra vez, porque yo les dije que la parábola nos dejaba mal. ¿Qué tanto compasión tengo por los perdidos? ¿Y qué tanto gozo siento por los perdidos? Pastor, yo quiero que ore por mí por finanzas. ¿Qué tan alineado estás a este sentir de Dios? Pastor, quiero que ore por sanidad. ¿Qué tan alineado estás para pedirle a Dios largura de días?
Pastor, ore por mí, por esta área, por aquella, por lo otro. ¿Quién te tiene así? No, pastor, estoy enfermo porque estoy ganando muchas almas para Cristo. Entonces, pastor, eso es extenuante. Oremos porque Dios te va a sanar. Pero a veces, ¿quién te tiene así tan desgastado con esas canas que te salieron? El sistema mundano, pastor. ¿Y cuántas almas has ganado en tu vida? No me queda tiempo. ¿Qué tanto gozo tienes por las almas? Ni la aguja se me mueve ni para uno ni para el otro lado. Dígame, ¿por qué Dios tiene que bendecirnos? Si lo que trae bendición es la salvación de las almas. Sin amor, sin compasión, no hay evangelización, y si no hay evangelización, no hay bendición. ¿Por qué razón Dios tiene que bendecirnos cuando no nos alineamos a su propósito? Si Dios quiere que se salve, no es para que caliente una silla. El propósito de Dios es para que gane a tus amigos o a los pródigos que están a tu alrededor. O no le digamos pródigos porque, ¿qué tal? Vamos a hacer el culto para el pródigo. No, vamos a hacer el culto ¿para quién? En honor a nuestros amigos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no saben que son los pródigos. Bien, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron ¿a qué? A danzar, a danzar. A danzar de lado a lado y a gritar, a dar gritos de júbilo. Eso es regocijarse. Versículo 25. Y su hijo mayor, ayúdenme porque aquí es donde no tenemos que estar. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿oyó qué oyó? Él venía de supervisar. No creo que le tocaba echar nada al hombro. Vino de supervisar y cuando dijo, ¿qué es lo que escucho? Y se acercó más, entonces le preguntó a un siervo, ¿qué es lo que está pasando? Lean conmigo, por favor. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? 27. Y le dijo, tu hermano, ¿qué pasó? Ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Ustedes creen que ese siervo lo dijo con amor? Ay, su papá es tan lindo, chismoso nomás, chismoso, sinvergüenza, quería todavía como que le echó leña a la cosa. Versículo 28. Entonces, ayúdenme, ¿qué pasó con el hijo? Se enojó. Es lo mismo, ¿cómo va el Señor a perdonar a Garabito? ¿Cómo va a perdonar a ese de la cuadra? A veces tenemos los vecinos que uno dice, ¡y qué terrible! Y se convierte, ¿qué se va a convertir ese no sé cuántas? Así, eso es lo que está pasando ahí. Y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahí pare. Aquí entra el amor del padre por el hijo. ¿Sabe qué, hermano? En el contexto cultural de Israel, jamás un padre tenía que hacer eso. Jamás. Y mucho menos con el mayor, mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque era una deshonra que el hijo no entrara a la fiesta que el padre había hecho. Era una deshonra. Que este muchacho no hiciera caso. ¿Y sabe qué era lo que merecía? Otra pela. No entre, tranquilo, no entre. Ahora arreglamos los dos. Así tenía que hablarle. Pero el padre no actuó así con su hijo mayor. Y esto nos muestra que también amaba a los fariseos y a los escribas. Porque el amor de Dios es ¿qué? No se salen, escuche, en el amor de Dios no se salen ningún religioso se sale. Caben si vienen a la casa del Padre. Usted podrá decir, y siento en el espíritu que hay alguien aquí que dice, aquí cabe mi mamá, aquí cabe mi papá, aquí cabe mi hermano que es, aquí cabe mi amigo ese que mejor, ese cabe, todos caben. ¿Cómo es que dice la canción? En el arca de Noé, todos caben, todos caben.
Todos caben. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que ¿qué? Era una deshonra no solamente para el padre, sino para los invitados. No entrar era algo muy delicado, muy delicado. Versículo 29. Más, ayúdeme, ¿qué dijo el hijo? ¿Qué dijo el hijo mayor? Más él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. La pregunta: ¿qué relación tenía este hijo mayor con el padre? ¿Qué tan profunda era? Que nunca se dio cuenta que el haber repartido la herencia y habérsela dado al hijo menor, todo lo que tenía el padre ahora era de él. Y eso no le dejó ver el odio, el rencor, el resentimiento, su forma de ser. Nunca le dejó ver la falta de amor y la falta de compasión. Nunca le dejó ver que todo lo que tenía el padre era él. A veces no nos deja ver esto también a nosotros. Estamos aquí bendecidos, venimos al culto, hermano, y a veces nos sentimos como si el Padre no tuviera con nosotros privilegios, hermano. Hoy usted, por ser hijo de Dios, lo tiene todo. Mire, hermano, por mal que nos vaya, nos va bien. Usted puede decir, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, hay hermanos que uno dice, ¿por qué no se sana del cáncer? Por mal que le vaya, el Señor lo va a resucitar y le va a dar un cuerpo glorioso y vivirá con él por los siglos de los siglos. Por mal, que no, que murió en el derrumbe no sé qué, o murió en La Guaira, la hermana, el hermano de Venezuela era mi querido, era cristiano, murió. Como muera, el Señor lo resucitará y le dará vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, es algo que no entendemos, que lo tenemos todo. Mire, hermano, usted está aquí en esta iglesia y lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo. Aunque usted ahorita esté sin 5 en el bolsillo, lo tiene todo. Porque el solo hecho de tener a Dios, usted lo tiene todo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y reconvino al padre. ¿Y quién salió debiéndole? ¿Quién salió debiendo aquí? Salió debiendo el padre. Y a veces el que sale debiéndonos a nosotros es Dios. Porque en algún momento no nos da lo que nosotros se nos da la voluntad de pedir. Y por eso muchas veces, siendo creyentes, lo que hacemos es ni entramos ni dejamos entrar a nadie. Versículo 30. Pero cuando vino ayúdenme, esto era lo que él quería. Cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho, ¿qué era lo que más le daba rabia a él? El becerro que él estaba cuidando, el gordito, el bonito ese que él estaba cuidando para una fiestica para él, se lo mataron al hermano. Verso 31. Vuelve el padre, dice, entonces le dijo: hijo, a ver, ayúdeme. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Verso 32. Mas era, ayúdeme por favor, mas era necesario hacer fiesta. ¿Y qué más? Y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y la parábola queda abierta, porque aquí no se sabe si entró o no entró. ¿Ustedes qué dicen? ¿Entró? ¿Sí entró? Nunca entró, porque él representa a los fariseos y los escribas que mataron a Jesús.